Eres mujer y últimamente sientes una pérdida de energía, un cambio en el carácter, en la piel. Pues millones de mujeres reportan los mismos síntomas y la respuesta puede estar en tu tiroides. Por eso hoy vamos a hablar de los qué, cómo y por qué de la enfermedad tiroidea. Quédense para saber más. Health Café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo. La enfermedad tiroidea afecta a 1 de cada 10 personas en el mundo y entre ellas, por cada hombre con enfermedad tiroidea, 8 son mujeres y en algunos casos es una enfermedad discapacitante. Así que hoy en el café vamos a hablar del tema, pero antes, por favor, quiero pedirles que se suscriban en la plataforma que nos escuchen o nos vean para que no se pierdan ni un solo episodio de Health Café. La enfermedad tiroidea, Juana, varía mucho según la región donde cada quien viva. Y esto tiene que ver que el yodo, que es una cosa que se necesita, es un mineral que se necesita para las hormonas tiroideas, existe en la tierra. Y de la tierra los vegetales lo absorben y nosotros lo comemos en los vegetales. Entonces, hay regiones del país y del mundo donde no hay yodo suficiente en la tierra. Entonces, la gente no come esos vegetales o come esos vegetales sin yodo. Pueden tener una afectación de la función tiroidea hacia abajo. A ver, pero entonces, lo que me dices es, no hay otra forma de producir estas hormonas que a partir del yodo. El yodo es imprescindible. De hecho, seguramente, amigas, amigos, Juana, has escuchado el término de la sal yodatada. Pues es una forma estandarizada a nivel mundial para proveer de ese yodo que es tan variable dentro de cada región. Entonces, para proveerlo, particularmente en niños o en gente que está en los chiquitos de crecimiento, es necesario este yodo para hacer que las hormonas se activen, funcionen y se produzcan, pues. Ok, pero a ver, hablabas de la sal yodada, pero hay otros tipos de sal, que si la sal del Himalaya o de la sal de mar, en fin, ¿esos también contienen yodo? No, estas sales que vienen así con esos orígenes no tienen yodo. El yodo se adiciona y se adiciona justamente para que sirva como un vehículo estandarizado de aporte. No está recomendado cocinar con ese tipo de sal todo el tiempo. Ocasionalmente la puedes utilizar, claro, por supuesto. O sea, no pasa nada. ¿Qué pasa si un niño, por ejemplo, nunca consume sal yodada? Eso es bien importante, este punto que acabas de decir. Si los niños no consumen sal yodada o yodatada, van a tener un déficit de hormonas tiroideas porque no la van a producir correctamente. Y eso puede dar lugar a trastornos del desarrollo, particularmente del desarrollo neurológico. De hecho, la enfermedad en los niños, relacionada con el hipotiroidismo por baja de yodo, se llama cretinismo y es un retraso mental por falta de neurodesarrollo asociado a bajas hormonas tiroideas. Ok, así que ojo, no estamos promoviendo el consumo excesivo de sal, pero es particularmente en los niños en su etapa de desarrollo, pues es importante que consuman todos los minerales y nutrientes y proteínas que necesitan. Pero bueno, ya hablamos del yodo, ya nos queda claro que es el origen para producir hormonas tiroideas, pero ¿qué son? ¿Para qué sirven las hormonas tiroideas? Mira, las hormonas tiroideas regulan muchos procesos dentro del organismo. Particularmente hay 2 hormonas, la gente los escucha porque es lo que uno toma. Las mujeres que toman esto toman T3 o T4. Estas hormonas sirven para varios procesos. Particularmente, uno muy importante es el control y la producción de la tasa metabólica basal. A ver, espera. ¿Qué es eso? La tasa metabólica basal es la cantidad de calorías que el cuerpo consume para las actividades del día a día. Ok. Y entonces, las hormonas tiroideas ayudan a que esa tasa metabólica se mantenga estable. Cuando las hormonas están en exceso, y hablaremos de esas enfermedades, se produce mucha quema de calorías. Cuando están bajitas, se produce baja quema de calorías. Ok, entonces una de las funciones de las hormonas es que el metabolismo funcione correctamente para hacer ese consumo de calorías que adquirimos en la alimentación. Pero hay otras 3 funciones de las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son? Sí, mira, la segunda función es el desarrollo de los órganos. De muchos órganos y muchos tejidos se desarrollan correctamente en las fases tempranas de la vida bajo la influencia de las hormonas tiroideas. Ya lo mencionamos en los niños. Es sumamente relevante el tema tiroideo. En el embarazo es muy importante el tema tiroideo para que el productito, que el bebecito se produzca, crezca de manera correcta. Una tercera función es el sistema cardiovascular. Las hormonas tiroideas influyen mucho en cómo el corazón
se contrae, la presión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca son muy dependientes de este tipo de hormonas. Y además en el estado de ánimo, la memoria, la concentración. Esa es la cuarta función. La cuarta función es acá arriba, en el estado de ánimo, en el estado de concentración, la capacidad cognitiva también. Ahora hablamos de la enfermedad tiroidea porque muchas mujeres nos escriben para contarnos que tienen síntomas como pérdida, aumento de peso, baja energía, caída del cabello, baja energía. ¿Cómo tienen relación estos síntomas o cómo pueden tener relación estos síntomas con la enfermedad tiroidea? Primero tenemos que entender cuáles son los tipos de enfermedad tiroidea más comunes. A ver, ¿cuáles son? 1, hipotiroidismo. 2, hipertiroidismo. 3, enfermedades autoinmunes de la glándula tiroides. Y 4, el cáncer tiroideo. Ok. ¿Qué te parece si hablamos de las primeras 3? Porque vamos a dedicar un episodio para hablar de esos otros tipos de cáncer en la mujer. Ahora, explícanos en qué consiste el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es por mucho la enfermedad tiroidea más común. Como ya lo dijiste, es mucho más frecuente en mujeres. 8 mujeres por cada hombre afectado. Y en esta enfermedad lo que se produce, o mejor dicho, lo que se deja de producir, son hormonas tiroideas, tanto la T3 como la T4. De tal forma que lo que dijimos de la tasa metabólica, el metabolismo de una persona, baja. Entonces esas calorías no se consumen. Entonces y hay como aumento de peso. consecuencia hay aumento de peso. Pero también como hay baja energía, la gente está más fatigada, más crónicamente cansada. El ánimo, imagínate cómo está. Claro. Tienden a este ánimo deprimido, a esta falta de ánimo, de energía en general. Ok, y supongo que hipertiroidismo es lo contrario, pero explícanos. Es justamente lo contrario, es un exceso de hormonas tiroideas que produce excitabilidad, produce temblores, taquicardias, inclusive aumento de presión. Y como la tasa metabólica está aumentada, la gente baja de peso a pesar de comer más. Gente que come más y a pesar de eso baja de peso porque está queme y queme de calorías. No es una buena forma para bajar de peso, porque luego llegan pacientes pidiéndome, doctor, ¿será posible que yo tome hormonas tiroideas para bajar de peso? Pero pues no nada más están afectados, no nada más se afecta el peso, se afectan muchos órganos por esta enfermedad, porque inclusive está relacionada con osteoporosis temprana, Así es. con disminución de la masa muscular y con arritmias, inclusive en personas mayores, con infartos también. Fer, y hablaste finalmente de las enfermedades autoinmunes relacionadas con tiroides. Las enfermedades autoinmunes, como el nombre lo dice y lo hemos comentado en otros capítulos, son anticuerpos del mismo cuerpo, son defensas del mismo cuerpo de las personas que atacan al tejido tiroideo y eventualmente lo hacen disfuncionar. Ahora, todas las enfermedades inmunológicas o autoinmunes tienen subidas y bajadas, pero por ejemplo en la tiroides, de inflamaciones recurrentes, al final la glándula se empieza a cicatrizar. Y al haber una cicatrización, pasan de episodios de mucho funcionamiento, de muchas hormonas por inflamación, A dejar de funcionar. a dejar de funcionar. Y entonces son mujeres que pasan del hipertiroidismo intermitente al hipotiroidismo crónico. Oye, Fer, bueno, ¿y se puede curar el hipotiroidismo? ¿El hipertiroidismo tiene cura? Mira, hay algunos casos, por ejemplo, las tiroiditis virales, donde hay un virus que afecta a la glándula, se inflama la glándula, produce hipertiroidismo un tiempo, se va el virus y la tiroides regresa a su funcionamiento normal. Y eso es vamos a decir, una autocura. Pero como tal, el hipertiroidismo se puede tratar con medicamentos que controlan la sobreproducción de hormonas, pero no la causa. Okay. Y por el otro lado, una tiroides que dejó de funcionar, pues ya no tiene cura, ya dejó de funcionar. Entonces la mujer va a requerir hormonas tiroideas tomadas de por vida. Okay. Hay algunos casos de hipertiroidismo muy fuertes, muy severos, que se llaman tormentas tiroideas o tirotoxicosis, que se tiene que tratar el momento agudo, inclusive hasta en terapia intensiva. Pero una vez que ya pasa esta parte aguda, a veces hay que dar yodo radioactivo para quemar esa glándula, porque hace más daño el exceso tiroideo que la falta. Ok. A ver, sí. Entonces, para ir cerrando este episodio, creo que después de lo que has dicho, es muy importante que hombres y mujeres, pero particularmente las mujeres que somos las más afectadas con la enfermedad tiroidea, prácticamente a cualquier edad, estemos atentas a los siguientes síntomas. 1, fatiga crónica. 2, ganancia o pérdida de peso inexplicable. 3, osteoporosis temprana. 4,
cambios recientes en el estado de ánimo que no tienen una explicación, depresión, ansiedad, irritabilidad inexplicable, pero también no solamente con los síntomas, sino para aquellas mujeres que están planeando un embarazo. Entonces, o con estos síntomas o si están planeando un embarazo, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que ir a consultar con un médico internista o con un endocrinólogo, que son las personas que pueden iniciar así como que la evaluación y pueden iniciar los primeros pasos de tratamiento o de diagnóstico según vayan evolucionando y sea necesario hacer más cosas, ¿no? Pero pues yo solo agregaría que ya hemos hablado en otros episodios de que el perfil tiroideo, independientemente de síntomas o no, debe ser parte del check-up de las mujeres anualmente a partir de los 20 años. Y esto es bien importante, Juana, porque existe un subgrupo de personas que solamente tienen alteración tiroidea en el examen y que se llaman hipotiroidismos subclínicos. Hay muchas personas así, entonces la evaluación periódica de la función tiroidea por exámenes de laboratorio es bien recomendada porque el hipotiroidismo subclínico también amerita tratamiento. Pues hay que sumárselo a la química sanguínea, a los otros estudios que nos hacemos anualmente. Fer, si quienes nos están escuchando tienen más preguntas acerca de la enfermedad tiroidea, ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar como Fernando Castilleja en todas las redes sociales. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez Soin en todas las plataformas. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de los temas de salud que nos importan a todos aquí en Gel Café. Gel Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo.